Pues gracias a la organización por invitarnos desde la Agencia de Medio Ambiente a compartir nuestras experiencias. Bueno, esta es la realidad hoy en día, como la conocemos, es muy compleja. Tenéis, bueno, aquí trenes, por ejemplo, que traen mercancías y personas, que atraviesan montañas, ya pasan incluso por debajo de los mares, como el Canal de la Mancha, aeropuertos con un constante trasiego de mercancías y personas, barcos que traen aguas de lastre, contenedores, etcétera, y todo esto ocurre a diario y con una magnitud y una frecuencia cada vez mayores. Por tanto, es una realidad compleja y es un problema creciente. Por tanto, aquí, antes que buscar a Wally, como ha venido comentándose, por ejemplo, en la presentación de Belinda, el primero de los problemas de gestión es dónde está la invasora. A través de análisis de riesgo, por ejemplo, pues podemos tratar de, con esa bola de cristal que ella hacía alusión, tratar de buscar de la manera más proactiva posible y más preventiva posible las especies que pueden resultarnos problemáticas. De hecho, el análisis de riesgo es la primera pata, podemos decir, de la gestión de especies invasoras. La verdad es que, como digo, los problemas se acumulan. Esta es un poco la imagen que tiene el gestor de la realidad actual. Es una cola que, si pensáis que fuera, por hacer un símil a la cola del paro, cada parado se puede multiplicar si no se le atiende con rapidez. O sea que es un problema creciente y, bueno, la magnitud del problema, la verdad es que es bastante importante. Una de las primeras cuestiones que también surge es si es suficientemente conocido por el público. Se ha hablado bastante ya aquí. Y una reflexión que se puede hacer es si el dinero invertido en publicidad y sensibilización y en educación, en esencia, está siendo suficiente como para tratar de reducir la entrada de propágulos a los sistemas naturales y seminaturales. Bueno, hace varios años, en un conocido documental sobre hamburguesas, ponían el ejemplo a diferentes personas por la calle, le enseñaban varias fotos de Ronald McDonald, de un presidente norteamericano y de Jesucristo, y casualmente casi todos conocían a Ronald McDonald. Sorprendentemente, muchos ni siquiera conocían a Jesucristo. La diferencia, obviamente, es una diferencia importante de dinero invertido en publicidad. Y si hacéis este símil también con especies invasoras más o menos conocidas, como la tladescantia o el jacinto o cualquier otro animal o planta, normalmente las plantas suelen ser relativamente menos conocidas, pues nos lleva a pensar que todavía tenemos un gran camino por recorrer de cara a dar a conocer la problemática de las especies exóticas invasoras. También hemos coincidido en decir que hay poco dinero y para el medio ambiente seguramente menos que para otros sectores de la sociedad y otras obras que se han considerado prioritarias, ¿no? Este es el caso, por poner un ejemplo entre muchos, de la línea de alta velocidad Málaga-Granada, que ha tenido ese coste. Hace varios años la doctora Monsevilá pues, integró los datos de gastos de inversión o coste de las que se había dedicado a la gestión de especies invasoras. No lo recuerdo bien, pero creo que estaba del orden de los 50 y tantos millones de euros a nivel de España y a nivel de gestión de muchas especies. Comparado con cualquiera de las grandes infraestructuras públicas que se han venido desarrollando en los últimos años, pues es realmente insignificante. Ayer también se comentaba que casi era una cuestión de Estado, de objetivos, de decidir qué es prioritario. Bueno, pues este tipo de reparto pues también puede debatirse. El caso es que desde un punto de vista práctico necesitamos una herramienta para seleccionar y priorizar las actuaciones de gestión. Sería un poquito como de todos los juguetes que uno tiene en la máquina esta, que uno mete una moneda y trata de sacar un muñequito, pues sacar el muñequito que nos costaría menos dinero y que nos reportaría el máximo beneficio, ¿no? Normalmente se ha sugerido que este tipo de herramientas para seleccionar y priorizar actuaciones deben tener en cuenta el coste-beneficio, pero nuestra experiencia es que el coste debe ser utilizado con cautela. ¿Por qué? Porque si uno introduce en el numerador euros, coste, y lo divide por puntos de beneficio, que se hará con una serie de criterios que vamos a pasar a comentar, el coste importa mucho y al final nos resultaba que la herramienta
solamente seleccionaba las actuaciones más baratas. Entonces al final el coste lo hemos sacado de la herramienta de manera que si hay dinero, en el caso óptimo, y una actuación se considera prioritaria por todos los criterios que voy a pasar a comentar, pues ¿por qué no se va a ejecutar? Sea cara o barata, ¿de acuerdo? Tiene que basarse en criterios medibles y objetivables. Mirad, normalmente en la agencia recibimos muchos avisos de especies exóticas invasoras en el campo. La estrategia habitual, o bueno, el protocolo habitual inicial es, si no se puede valorar a través de fotografía, hay que ir al medio, valorarlo in situ y tomar una serie de datos. Normalmente a la visita no solo acuden los técnicos del programa, sino también los técnicos y responsables provinciales. Y os aseguro que a veces se puede dar el caso de verdaderos diálogos de besugos. Uno diciendo, pues a mí me parece bien, otro diciendo, pues a mí no me parece bien, ni prioritario. Otro diciendo, pues yo lo haría de esta manera, otro diciendo, pues yo lo haría de esta otra. Así no se llega a nada. Pero puede darse el caso también de que te hagan una solicitud formal de que elimines o controles una cierta especie exótica invasora. Cuando le dices que no porque lo has evaluado o simplemente uno por cuestiones técnicas valora que no es prioritario o no es viable, puede llegar incluso a darse el caso de que uno se enemiste personalmente con esa persona porque no le has atendido su solicitud. Ni tampoco debemos ahí entrar en cuestiones personales de cómo nos cae o nos deja de caer una persona. Entonces, los criterios de decisión para la selección de actuaciones en campo deben estar basados en criterios medibles y objetivables, de manera que si sale a favor, muy bien, pero si sale inviable, uno tiene los elementos objetivos para decirle a esa persona o a esa administración, ayuntamiento, particular, empresa, por qué no se ha seleccionado la actuación y por qué no se va a ejecutar al menos de momento. Es más, se le dan las pistas dándole los criterios para que en muchos casos, si son reversibles, él pueda, o esa persona o esa institución pueda modificar las circunstancias que han llevado a paralizar o no proponer una actuación como prioritaria. El reto, ¿se me oía antes? Porque ahora me oigo más fuerte. ¿Se me oía antes al fondo? El reto es que sea de fácil manejo, como se suele decir, es decir, que sea amigable. Dicho de otra manera, que no eche para atrás al gestor o al promotor solamente viendo una herramienta muy compleja o muy larga. Y por supuesto que sirva de ayuda a la toma de decisiones a la administración, bueno, en este caso porque manejamos el dinero de todos. Y por otro lado, como también se ha venido comentando, es necesario que haya una estrategia común y, a ser posible, lo más homogénea en el manejo de especies exóticas, sobre todo entre territorios que pertenecen a distintas fronteras políticas. Y no hay que pensar en España, Francia, no, es que a veces entre municipios las estrategias son diferentes, no digamos ya entre comunidades autónomas que pueden estar lideradas, pueden tener filosofías distintas, regulaciones distintas o incluso estar gobernadas por partidos distintos, y eso, aunque parezca una tontería, sabéis que no lo es. En 2014, Elías, Dana, junto con el resto de técnicos y personas que trabajamos en el programa andaluz para el control de especies exóticas invasoras, pues sacamos un primer manual práctico para la selección y priorización de actuaciones de gestión en campo de especies exóticas invasoras. Obviamente, a través de la experiencia nos hemos ido dando cuenta de algunas cosas que se podían mejorar, y en breve esperamos tener una nueva versión, ojalá que sea a principios de año. Entre los cambios que hemos ido introduciendo hay algunas cuestiones que nos han hecho debatir mucho internamente y discutir mucho y que pensamos que deben ser sacadas a la luz a raíz de la experiencia de estos 10 últimos años en el programa, para que veáis un poco la complejidad de seleccionar actuaciones. Aquí tenéis dos casos, uno del la ya conocida Uña de León, invadiendo la isla de Tarifa, forma parte de la Red Natura 2000, y una cobra de monóculo que se encontró en 2014 en la ciudad de Sevilla. Si fuerais gestores y os dieran estos dos avisos, ¿cuál ejecutaríais primero? Seguramente la cobra, ¿no? Fijaros, esto está poniendo de manifiesto una realidad. Hasta ahora hemos hablado mucho de especies exóticas invasoras, que generan impacto, pero que tienen una tendencia demográfica expansiva. Pero quizá hay que meter en el mismo saco de la gestión
aquellas especies exóticas que, aunque no sean invasoras, aunque solo sea un individuo, pueden resultar dañinas por uno u otro motivo. También creo que fue, si no recuerdo mal, en la conferencia de Isabel Lorenzo se puso de manifiesto cómo la regulación de las especies exóticas dañinas está muy repartida, está muy fragmentada entre distintas normas y regulaciones. Pero a la hora de la gestión en campo nos llegan avisos de las dos cosas. Obviamente no tenemos los medios para retirar, como pasó en 2013, para retirar un cocodrilo en Mijas, del que nos habían alertado. Se cuenta con la policía, la Seprona, etc. La segunda cuestión que hay que reconsiderar a nivel de selección y priorización, fijaros, el principio general que se ha venido diciendo desde Europa, incluso desde la Convención de Naciones Unidas para la Conservación de la Biodiversidad, es que hay que priorizar la erradicación sobre la contención y a su vez sobre el control. Y esto tiene mucho sentido porque la eficiencia de ejecutar algo a nivel de población incipiente pues es mucho mayor y los costes mucho menores que cuando trabajamos con invasiones avanzadas. ¿Qué ocurre? La realidad es que las grandes invasiones al final corren el riesgo de pasar desatendidas. Las invasiones de ailanto, las invasiones de caña, por muy arqueófito que sea, sigue avanzando. Entonces, esto tiene a su vez varios riesgos. La aplicación de este principio general lo voy a tratar de reflejar con un ejemplo. Tenéis en la imagen de la izquierda una campanilla de playa exótica, que es Hipomoea imperati, y es un aviso de una población incipiente que nos pasó un naturalista. Y luego tenéis el rabogato o Penicetum cetaceum, que invade decenas de kilómetros en la Costa del Sol. ¿Qué actuación ejecutamos primero? Que levante la mano si quiere el que iría a por la campanilla y a por el Penicetum. Bueno, hay cierta división de opiniones. Ahora pensad que las dos cosas existieran en el mismo espacio, que en el mismo espacio tuviéramos la invasión incipiente de campanilla y una invasión avanzada de Penicetum cetaceum. ¿Tiene sentido abordar en primer lugar la campanilla si luego se te va a invadir eso por Penicetum? Es complicado, ¿verdad? Entonces, al final, una invasión incipiente y una invasión avanzada participan las dos en la pérdida de biodiversidad. Y aquí hay un factor también a tener en cuenta, es cómo intervienen en la dispersión de la especie invasora los pequeños núcleos o poblaciones satélite frente a las poblaciones grandes. Ahí hay cierto debate, hay distintos modelos, pero hay autores que sugieren que las grandes poblaciones intervienen en mayor medida en los riesgos de dispersión y traslocación a otras zonas vecinas que las pequeñas poblaciones incipientes. Obviamente es más fácil controlar y erradicar una población incipiente. Este es un ejemplo concreto de una invasión avanzada. Esta es la playa del Espigón, en Huelva. Tenemos unas 125 hectáreas invadidas por la onagra costera, una especie con la que además se ha publicado muy poco y no se conocían bien sus impactos. Este es un caso típico en el que una invasión avanzada corre el riesgo de ser desatendida porque el gasto mantenido en el tiempo que sería necesario, pues actualmente no está disponible, pero la cosa sigue avanzando. De hecho, hace unos 10 años apenas había 20 hectáreas y la cosa ha ido creciendo. Segundo problema, cuando las grandes invasiones no se atienden y pasan, como aquí se ha comentado, incluso una sola generación, corren el riesgo de, se diluye un poco, ya no es tan problemático, o bien empiezan a formar parte de la identidad o el acervo cultural, o bien incluso, como se publicó en este trabajo, en el que se realizaban encuestas a distintas partes implicadas en 3 islas del Mediterráneo. El caso Tossalis pescapra, el vinagrillo, era considerado literalmente una especie bonita y una especie nativa. Yo incluso cuando le comento a mi familia que estoy trabajando en ciertas cosas, normalmente se llevan alguna sorpresa cuando le digo, pues mira, tenemos el problema de las cañas o tenemos el problema, y ya la habían interpretado como una especie nativa. Pero
Sorprendentemente, y como ha ocurrido, o como ha comentado el ponente anterior, recientemente hemos tenido un caso concreto de un control que se iba a hacer de agaves y salana, de sisales, las pitas, que todos conocéis seguramente, en Almería. Y era una actuación que formaba parte de un proyecto LIFE. Contaba con, por tanto, el visto bueno de Europa, contaba con el visto bueno de los investigadores de la Universidad de Almería. Bueno, teníamos referencias a partir de esos estudios del potencial invasor de esta especie, sobre todo en ambientes arenosos, e incluso de otras asociaciones conservacionistas de la zona. Pues sin embargo, salió para nuestra sorpresa un grupo local reducido que montó una plataforma en Change y ha reunido muchas firmas para tratar de salvar a las pitas, y simple y llanamente porque la consideran parte de su paisaje. Bueno, a raíz del cartel que ellos utilizaban para tratar de recoger firmas y sensibilizar a la población, podéis entender que falta o la educación es sesgada. Queremos nuestras pitas, queremos nuestros artos, porque es una de las especies nativas afectadas, dejemos que compartan nuestro espacio. ¿De acuerdo? En definitiva, hay una cosa que también ha salido, es que el tiempo corre en nuestra contra. Se ha comentado con las cotorras, seguramente si se tarda mucho más en actuar, el grado de rechazo social que puede haber pueda ser cada vez mayor y al final sea realmente inviable actuar. Bueno, en cualquier caso, pasando un poco concretamente al tema, la herramienta que proponemos es una propuesta surgida a partir, como os digo, de la experiencia de 10 años, por tanto es mejorable, es complementable o como queráis llamarlo, pero tratamos de que tenga una estructura muy sencilla, o sea, en 2 pasos. Uno sería una selección de actuaciones viables, es decir, no vamos a hacer nada que no sea realmente viable. Y el segundo paso sería priorizar entre todas las actuaciones que se han visto que son viables. Algunas cosas van a parecer de perogrullo, pero os aseguro que muchas veces no lo son. Las actuaciones viables se puntúan de manera lo más sencilla posible, es decir, si la cumplen, si cumplen el criterio, pasamos a evaluar el siguiente criterio. Si no lo cumplen, se rechaza la ejecución de la actuación en campo. Lo primero es que sea una especie exótica, ¿vale? Penicetum cetáceo se tiene claro, y otras veces hemos recibido avisos, como por ejemplo de esta pequeña medusita que apareció en el río Guadiamar. Hay estudios que sugieren que se trata de una medusa de origen asiático, pero cuando empiezas a tirar, al final muchos estudios utilizan la misma referencia o se referencian unos a otros, pero no está la referencia de base. Cuando empiezas a recopilar más información y hacer un estudio un poquito más profundo, parece que se trata de una especie cosmopolita, no está tan claro su origen exótico. Nos está pasando lo mismo con aquellas especies que a raíz del cambio climático están cambiando sus rangos de distribución. Normalmente están yendo más hacia el norte. Especies marinas, como por ejemplo el cangrejo violinista, que lo tenéis en las marismas de Huelva y Cádiz, están llegando ya, creo que ya van por Lisboa, y están ampliando su distribución hacia el norte. Eso no lo podemos considerar una especie exótica, porque el proceso de migración en este caso no está muy directamente, indirectamente sí, pero muy directamente ligado con una intervención humana o tipo aguas de lastre. Lo segundo es que sea una especie exótica invasora, fruto de la evaluación previa mediante un protocolo de análisis de riesgo, o bien dañina. Y para esto contamos no solo con estas herramientas que he comentado, sino también con el respaldo legal. Obviamente, cuando una especie está incluida en una lista, pues tiene un mayor nivel de imperativo, digamos, que si no lo está. Y hay un decreto que hasta ahora se ha pasado bastante por alto, pero que nos ayuda a completar el listado de especies exóticas invasoras que incluye el catálogo, que es el decreto este de 42/2008, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en Andalucía. Fijaros, este decreto incluye artrópodos, peces, anfibios cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas. Reptiles, todas las especies venenosas, cocodrilos y caimanes, y aquellas especies que en estado adulto alcancen o superen los 2 kilos. Mamíferos, todos los primates, etc. Hasta 2008 uno podía comprar libremente un cocodrilo o cualquier otra especie de serpiente siempre y cuando no estuviera incluida en el convenio CITES, lo cual llama un poco la atención. Yo siempre lanzo una reflexión en este sentido
y es que tener como mascota una especie que hay que tener separada por un cristal para que no nos mate, pues no sé si de verdad puede considerarse una mascota. Afortunadamente, a través de este decreto se reduce la entrada de especies exóticas que luego, casualmente, sí aparecen en artículos de prensa, sobre todo por el potencial de daño para el ser humano. Este es el caso de este escorpión, que se ha vendido como especie exótica para terrarios y que se ha encontrado en Huelva, o como os comentaba antes, este cocodrilo del Nilo, que se encontró, que le cruzó por la carretera a un hombre que circulaba cerca de una zona de lagunas en Mijas. Imaginaros la sorpresa. Otro criterio es que la actuación debe ser legal, especialmente cuando la ejecuta la administración. Luego cada uno es responsable de sus actos, pero cuando la ejecuta la administración, pues debe tener todas las garantías de ser legal. Y esto nos está pasando con el tema de los biocidas. No tenemos permiso, por ejemplo, para usar biocidas en ambientes acuáticos. La legislación en vigor prohíbe expresamente, por ejemplo, utilizar herbicidas en medio acuático y en la ribera de los medios acuáticos los primeros 5 metros. Luego, trabajar con ailanto y con cañas con herbicida estaría prohibido. Hay que pedir un permiso especial al Ministerio, pero si no se tiene, no podemos actuar, aunque pensemos que por muchas otras cuestiones sea prioritario. Debe, por tanto, si necesita una autorización especial, contar con la misma. Por ejemplo, no podemos desbrozar ni talar en la época de mayor riesgo de incendio. Es una cuestión práctica, pero que conviene tener presente. Y luego esta es una cuestión casi un problema estructural, pero es nuestro día a día, ojalá en otras administraciones no exista. A veces la duración del trámite burocrático puede comprometer la eficacia de la actuación. Si eso fuera así, como tenemos muchos sitios potenciales donde actuar, pues tampoco las seleccionaríamos en este primer paso. Por otro lado, una cosa muy importante es que recibimos muchos avisos de especies exóticas invasoras en general, ¿vale? Pero para que la inversión tenga sentido, hemos convenido que esa especie debe representar la principal amenaza para el ecosistema o para el hábitat o para alguna especie en particular. Os pongo un caso concreto. Nos llega un aviso de si podíamos retirar galápagos exóticos en una laguna en Dos Hermanas. En principio habíamos trabajado con galápagos exóticos en otros humedales de Andalucía, no veíamos problema. Hay que ir al sitio a valorar otra serie de cuestiones. Esta es la laguna de Fuente de Rey y allí la población estimada de galápagos era de en torno a 10-15 individuos. Encontramos gambusia, cangrejo rojo, black bass y carpa. Quitar galápago exótico de la laguna no iba a mejorar ni iba a restaurar el ecosistema, porque estaban todas las demás. Entonces se le dijo que no, pero de una manera objetiva, porque tienes esto y esto o se hace algo integral o no tenía sentido. Obviamente la actuación, esto ya también es una cuestión muy práctica, no debe suponer riesgos laborales inasumibles. Hemos trabajado en acantilados, por ejemplo, aquí aparece una imagen del control manual de Uña de León en los acantilados de Tarifa, y en esa misma laguna de Dos Hermanas se daba el caso de que era un antiguo vertedero de amianto. Entonces ese riesgo lo consideramos inasumible, sumado a que los galápagos no eran la única especie exótica ni el principal responsable del problema, pues también era otro factor que no permitía seleccionar esa actuación. A veces ocurre que te da un aviso concreto en un sitio, por ejemplo, un cangrejo rojo, ¿no? en un pequeño estanque o en un pequeño humedal. La actuación debe abordar a la población completa, es decir, no a partes de la misma, porque si no hay un trasiego que te reinvade rápidamente la zona tratada y la inversión no servirá de nada. O sea que cuando hay intercambio de individuos entre localidades próximas, o abordas todo o no empieces. Luego hay que valorar el riesgo de reintroducción intencionada. La vocación de la actuación debe ser duradera. Es decir, si se hace una inversión con dinero público, eso a ser posible que dure lo máximo posible. Por tanto, hay que valorar usos y aprovechamientos, y una cuestión importante si es accesible para el público en general. En Huelva, por ejemplo, querían que quitáramos carpas de una laguna que era utilizada por los rumanos como fuente de alimento, una comunidad local de trabajadores. Entonces, si esa laguna tenía ese riesgo de reintroducción, pues no era seleccionada tampoco. El caso particular de la laguna que os he comentado de Dos Hermanas, además, era utilizada para la pesca deportiva.
estaba vallada solo en parte, de manera que los pescadores podían entrar libremente. Entonces, ni por una ni por otro. El riesgo de reintroducción y de oposición social, como ahora comentaremos, era alto. Hay que tener en cuenta si la actuación afecta a otros usos. Por ejemplo, hemos trabajado en albercas de montaña, que son utilizadas por anfibios nativos. Algunas de ellas son utilizadas por los pastores locales como área de abrevadero. Si eso va a ser así y si por casualidad teníais previsto utilizar un biocida durante el tiempo que dure la actuación, hay que excluir el uso o bien no hacerla si no tienes los medios para evitar ese uso temporalmente. Hay que valorar si la actuación provoca daños medioambientales. Muchas veces se proponen métodos que en sí mismos son más dañinos que la propia especie exótica invasora. Recuerdo una ocasión que se quería quitar gambusia de un río en la provincia de Cádiz, donde había salinete, una especie endémica de Andalucía, un pececito endémico. Se valoró la posibilidad de bombear todo el agua de las balsas donde estaba la gambusia junto con el salinete a camiones cisterna y filtrarlo. Bueno, no había manera de asegurar la supervivencia del salinete, entonces ese método, porque aquí valoráis actuaciones con un método concreto. Es posible que una misma actuación, pero con distintos métodos, salga viable y con otro método no. Hay que valorar obviamente la comunidad acompañante, la selectividad del método y el tipo de invasión que se va a tratar. El caso ahí tenéis un ejemplo con la chumbera. En este caso se seleccionó como actuación viable la eliminación mediante maquinaria pesada. ¿Por qué? Porque estaban justo bordeando una zona de camino, un antiguo camino. Esto era la reserva del Portil en Huelva, y las matas de chumbera estaban muy concentradas, eran de gran tamaño y estaban muy concentradas, de manera que la maquinaria no alteraba más de lo que ya estaba por donde discurría el camino. Sin embargo, una zona paralela donde la chumbera todavía mostraba un patrón de dispersión muy azaroso, con pequeños pies dispersos por zonas de arenal, allí obviamente el método de maquinaria pesada no era viable. Esta es una cuestión que también puede parecer de perogrullo, pero hay que considerarla. ¿Es previsible que la población desaparezca por sí sola? Aquí se ha hablado ya de los modelos de distribución potencial en base a los cambios climáticos, por ejemplo, pero bueno, esto es una cuestión más terrenal. Actuamos para controlar ailanto en el paraje del Torcal de Antequera. Después de concluir la actuación hicieron un aparcamiento. O sea, ¿por qué no nos dijeron que iban a hacer un aparcamiento? Que por cierto hubiera quitado el ailanto también. En fin, estas cosas, la falta de comunicación, como veis, puede llegar a extremos un poquito. Y un factor que consideramos muy importante es que si la actuación no incluye seguimiento, no se empieza. Y de alguna manera el seguimiento te asegura o te aumenta las posibilidades de que tengas éxito en la actuación. ¿Por qué? Porque puedes ir regularmente, evaluar a través de unos indicadores biológicos una serie de variables, puedes ver si la especie invasora recoloniza o no recoloniza, puedes adaptar la frecuencia de repasos a lo que estés observando y luego puedes responder también una pregunta que surge a menudo y es, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse una comunidad nativa después de una invasión? Obviamente depende del grado de invasión, pero en este caso el hacer un seguimiento periódico, que puede ser un día al año, en el que se toman indicadores, por ejemplo, de flora, pues uno a través de análisis estadísticos, como en este caso multivariante tipo SIMPER, Similarity Percentage, o ANOSIM, Analysis of Similarities, se puede estimar qué tiempo tarda una comunidad embebida en recuperarse. Es interesante mencionar que aquí los indicadores más clásicos, como riqueza de especies nativas o índice de diversidad de Shannon y estas cosas, no nos resultan útiles. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta la identidad de las especies. Uno va, quita Carpobrotus, por poner un ejemplo, y automáticamente al año siguiente tienes una elevada riqueza de especies, pero muchas no son propias del hábitat, son especies ruderales que han colonizado en el nuevo hábitat y que ha sido modificado de alguna manera por la propia actuación. Ha sido removido, tiene mucho recurso disponible, etc. Entonces, el análisis multivariante de este tipo sí te tiene en cuenta la identidad de las especies, es decir, la composición de la comunidad, y nos resultan más útiles para saber si
la actuación en definitiva ha tenido éxito. Nuestro objetivo, dicho sea de paso, no es eliminar la especie exótica, ese no es nuestro fin. El fin de un programa de control de especie invasora es restaurar el ecosistema o el hábitat que se había visto perturbado o alterado por la especie exótica invasora. Luego, un factor muy importante que ya comenté es si se conoce la eficacia del método propuesto. Muchas veces sí se conoce, pero otras veces no, como decía de los camiones cisterna, eso no se había valorado antes. Si no se sabe, como se le comentaba ayer, es bueno ejecutar antes un ensayo a escala piloto, es decir, a pequeña escala, por si te encuentras con problemas, errores o cualquier cosa, puedas luego poder dimensionarlo adecuadamente. En este tipo de ensayos a escala piloto, por ejemplo, pues hemos valorado qué tipo de disco en las motodesbrozadoras funcionan bien para cortar sisales, ¿vale? Entonces llega el operario con la motodesbrozadora y resulta que trae por ejemplo, una hoja de 2 puntas, que es la de arriba. Eso tritura. Entonces empieza a intentar cortar el sisal, que es muy fibroso, y lo que hace es triturarlo todo, pero no lo corta. Lo destroza, pero dedica mucho tiempo. También con esta especie de disco dentado y tampoco funcionaba. Y luego, sin embargo, utilizamos un disco de 3 puntas que ese sí tenía una acción cortante muy eficaz. También se evalúa, por ejemplo, si poniendo un geotextil evitamos el rebrote o no. Se evalúa la dosis mínima efectiva de un herbicida antes de empezar. Pensad que si vosotros decidís, bueno, tenemos este herbicida que se sabe que funciona, bueno, pues voy a aplicar una dosis para curarme en salud alta, de 50 gramos de ingrediente activo por litro. Pero eso no lo aplicáis en 2 pies, si fueran 2 pies no pasa nada, eso lo tenéis que aplicar a veces en varias hectáreas. El coste del gasto de material de herbicida en varias hectáreas depende mucho de qué dosis uses. Por tanto, es importante saber cuál es la mínima que funciona. Al final, bueno, para cada método, a partir de estos ensayos a escala piloto, pues podemos ver el grado de eficacia, ¿vale? De una manera muy visual, ¿no? Por ejemplo. Y luego también una cosa importante a la hora de estimar costes de personal, es decir, qué esfuerzo conllevan por hectárea, o por metro cuadrado, o por pie, depende de la especie, ¿vale? Entonces sacas una serie de métodos que pueden distinguirse en su eficacia, pero que a nivel de presupuestar luego la actuación nos viene muy bien estos ensayos previos. Una cuestión práctica también. Todo, como veis, es muy práctico, ¿no? Hay disponibilidad de trabajadores experimentados. Hemos hecho trabajos de pesca eléctrica, trabajos de control de cangrejos de río mediante pesca eléctrica. Y muchas veces hay que concentrarse en ciertas épocas en las que se reproducen para tener una mayor efectividad, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Que en esas épocas no son suficientes el personal que tenemos y hay que tirar de personal externo. Normalmente suelen ser personal que está involucrado en la extinción de incendios y que por lo que sea por la época del año no está trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese personal no está entrenado para ciertas metodologías. En el caso de la pesca eléctrica lo pusimos de manifiesto. Después de incluso de 2 meses de trabajo, venían a capturar mucho menos que los trabajadores experimentados. Ya era una cuestión de vicio que tenían en el manejo, de visión. Es decir, los trabajadores experimentados que teníamos, yo creo que eran más garzas que humanos. O sea, veían a un cangrejo que nosotros mismos no podíamos ver. Y le decíamos, pero ¿no quieres, no sé, le ofrecían unas gafas de luz polarizada, ¿no quieres un visor? No, yo muevo la cabeza así para evitar el reflejo. O sea, alucinante, son muy experimentados y su eficacia en el manejo es muy alto respecto a los que acaban de llegar y le ponen a coger cangrejos, ¿vale? Para otras técnicas esto no pasa, ¿vale? O no pasa tanto. Hay que valorar si hay problemas de accesibilidad al grueso de la población, por lo que decíamos antes, si no puedes abordar el grueso de la población, no puedes pasar, por ejemplo, porque haya ramas en un río, pues se valora si hay que hacer una actuación previa de desbroce, ¿de acuerdo? Si no se puede, pues no se empieza. Y luego hay que valorar también cuál es el estado de partida, para saber, pues muchas veces la situación de partida no la conocemos, nos ponemos a realizar capturas y, por ejemplo, imaginar, empezáis a capturar galápagos y sacáis 200 galápagos. ¿Eso es un éxito o es un fracaso? Todo depende, ¿no? ¿Cuántos galápagos había? Si había 210,
es un súper éxito, pero si había 1000 no es un éxito tan grande. Gracias. Y eso conlleva un problema adicional, y es que muchas veces, primero, antes de empezar a trabajar hay que tener una idea o una estima del tamaño poblacional que queremos abordar. Y eso a su vez tiene otro problema, es que muchas veces las técnicas que se utilizan para estimar el tamaño poblacional están sesgadas. Aquí os pongo un ejemplo. Normalmente con cangrejo de río hemos trabajado con nasas cebadas, ¿de acuerdo? Y esas nasas capturaban este tipo de cangrejos mayoritariamente adultos, sobre todo determinado por la luz de malla de la nasa. Un día, bueno, compramos en el Decathlon, ¿vale?, un rejoncillo que se utiliza para dejar los peces vivos durante la pesca, que tenía una luz de malla de 1 por 2 milímetros, ¿vale? Lo que capturaba el rejoncillo era esto. Las dos técnicas aplicadas simultáneamente permitían, por un lado, abordar a distintas clases o cohortes de la población, pero por otro, muy interesante, estimar cuál era la contribución de los juveniles al grueso o al total de la población. Fijaros, en color azul, no sé si se ve bien, serían las tallas en el eje X, medido por la longitud del cefalotórax, las tallas de los individuos que se capturaban con las nasas. Si solamente utilizáramos esta técnica para estimar la población, pensaríamos que era pues de ese orden. Pero fijaros la proporción de juveniles que hay en una población. Es realmente alta, llega casi al 60%. ¿Qué ocurre en otros casos? Que uno solo utiliza nasas y año tras año nunca baja las capturas. Está capturando todos los años lo mismo. ¿Por qué? Porque los juveniles del año que no está capturando se incorporan al stock de reproductores cada año, ¿no? Y eso así de una manera repetida. O sea, la campaña de pezqueñines no gracias, aquí habría que decir pezqueñines sí, por favor, ¿vale?, para tratar de causar un impacto sobre la población. El segundo paso es más sencillo, ¿de acuerdo? El primer caso, como habéis visto, solamente se valora si lo cumple o si no lo cumple. El segundo paso, en lo que no me quiero entretener mucho, ya estaréis cansados, me imagino, es el de priorización de aquellas actuaciones que han pasado el filtro anterior, ¿vale? Y aquí se valoran cuestiones como la categoría de amenaza de las especies que están siendo afectadas. Es decir, especies que están amenazadas por la IUCN o están protegidas por alguna normativa aplicable, pues son priorizables sobre aquellos espacios en los que la invasión no afecta a este tipo de especies. Por otro lado, si el espacio invadido está protegido, forma parte de la Natura 2000, pues eso le da puntos, por decirlo de alguna manera, para ser priorizado frente a un espacio no protegido o un espacio de cuneta, ¿no? El tipo de impacto ocasionado pues también lo distinguimos. Aunque esto ya se ha tenido en cuenta a nivel de análisis de riesgo, aquí obviamente una especie que tiene el riesgo de hibridarse con otra o de introducir enfermedades es priorizada sobre otra especie que, por ejemplo, entre comillas, simplemente desplaza competitivamente a otras especies por crecimiento clonal. Aquellas especies ingenieras se priorizan sobre las no ingenieras. Esto es una cuestión del tiempo que necesitará después el hábitat para recuperarse. Si no se ha visto alterado en gran medida, pues se recuperará antes. Por tanto, priorizamos las especies ingenieras. Y si hay un riesgo de dispersión a localidades cercanas más alto, pues se prioriza sobre una cuestión más baja, ¿no? Antes decíamos que una población se podía extinguir de manera natural. Por ejemplo, imagina que alguien introduce carpas en una laguna temporal que se va a secar. En principio se va a extinguir de manera natural, pero si consideramos que eso está unido o muy próximo a zonas de río, balsas que no están invadidas, se le da prioridad, aunque de manera natural fueran a desaparecer, por el riesgo de traslocación que existe en el tiempo en el que esté inundado. Si el tipo de hábitat está cerrado o aislado, también influye. Le damos prioridad por una cuestión práctica y de eficacia. Hace varios años nos avisaron de un avistamiento de una tortuga de caparazón blando en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Bueno, éramos más inexpertos, ¿no? Y nos fuimos allí una semana, con anzuelos cebados, con nasas, con trampas de asoleamiento. Bueno, probamos todo lo que teníamos en el almacén, ¿vale?
pues después de una semana ni rastro del galápago, de la tortuga de caparazón blando. Se trataba de un medio abierto, nada más y nada menos que el río Guadalquivir. Entonces era muy improbable que cogiéramos un individuo aislado, aparte del riesgo que teníamos que haber hablado también previamente de si existe riesgo de reproducción de esa especie. El grado de apoyo o oposición social hay que tenerlo en cuenta. Si tiene apoyo, pues podemos actuar rápidamente. Si hay oposición, no quiere decir que no actuemos. Esto es un paso de priorización. Habrá que trabajar otras cosas antes de empezar, ¿de acuerdo? Y si la duración estimada de los resultados va a ser muy duradera, pues se prioriza sobre una actuación que tenga un efecto efímero. Si la actuación es complementaria con otras actuaciones de conservación, por ejemplo, el refuerzo poblacional de una planta amenazada, pues la eliminación de exóticas se prioriza. Y si hay un reparto de los costes, pues también es mejor que si todo corre a cargo de los fondos del programa, por decirlo de alguna manera, ¿no? En conclusión, algunas ideas sencillas. Tenemos una situación muy compleja con muchas especies invasoras y situaciones en las que es necesario utilizar protocolos que nos ayuden a la toma de decisiones y protocolos que sean objetivables y, de lo posible, sencillos de manejar. La propuesta que hacemos es una herramienta en dos pasos, uno de selección en función de su viabilidad y otro de priorización de actuaciones viables. Esta herramienta puede ser muy útil sobre todo para abordar una gestión homogénea y más integradora entre territorios vecinos, y aunque lo hemos generado con la experiencia de Andalucía, y eso no quita que pueda mejorar en el futuro, la vocación que tiene, como veis, es de que tenga criterios suficientemente amplios como para que puedan ser utilizados por otras administraciones o entidades interesadas. Eso sí, el protocolo no pone solución todavía a esas cuestiones o limitaciones estructurales que se han venido comentando y las que queda mucho por hacer. Gracias.